Antes de irnos a un corte, le comentábamos aquí que Thalía, la cantante que vive en Miami, y el expresidente Felipe Calderón andan muy enojados por el manejo de la crisis del actual gobierno, de la crisis de coronavirus. Bueno, hace unos momentos la agencia española EFE difunde una entrevista con uno de los el representante de la Organización Mundial de la Salud en México, Cristian Morales. Le comentamos a usted también el domingo estuvimos aquí en vivo Álvaro Delgado y su servidor, y le comentamos la entrevista que había hecho El País, el diario español El País, apenas el sábado pasado, en donde decían casi lo mismo que le están diciendo ahora a la agencia española EFE, en este caso el titular de la Organización Mundial de la Salud en México y el titular de la Organización Panamericana de la Salud. Los dos le dan esta entrevista al periódico español El País, y luego el titular, el oficial de la Panamericana de la Salud, le da una entrevista también a la televisión, a Milenio, a esta televisora, le da una entrevista en donde dice exactamente lo mismo. Bueno, ¿qué es lo que dice tanto el representante de la OMS como la de la OPS? Se lo voy a leer textual. Dice empieza el primer párrafo de este texto. México está un paso adelante para enfrentar el COVID-19 respecto a otros países europeos, al tratar que la curva de infección sea la más plana durante un periodo más largo, y ha tomado las medidas correctas para ello, dijo este martes Cristian Morales, representante de la Organización Mundial de la Salud en México. Creo que estamos un paso adelante ocupando esta experiencia que nos viene de los países por donde ha transitado esta enfermedad, expresó el experto en una entrevista publicada justo por la OMS. Sí, el funcionario de la Organización Mundial de la Salud exaltó, así lo escribe el entrevistador de la agencia de noticias EFE, el funcionario exaltó la forma en la que México ha escalonado los escenarios de la pandemia, pues aseveró que van en el camino correcto. Apenas este martes, se establece en la nota, el gobierno mexicano declaró la fase 2 de la pandemia de coronavirus cuando hay transmisión comunitaria y pronosticó de que el brote se propagará lentamente, lo que permitirá que sea asumible para el sistema de salud. Así es. Bueno, la entrevista continúa, no es distinta a lo que dice la entrevista que le hizo el diario español El País, pues tanto a Cristian Morales como al representante de la Organización Panamericana de la Salud. Esto lo traemos a colación ahora que está muy molesta Thalía y también Felipe Calderón por cómo se ha manejado la crisis. Pero lo que dice también en esta nota el representante de la Organización Mundial de la Salud es que los estados, los gobiernos de los estados han hecho las cosas bien. Los felicitó porque desde antes de que se declarara la fase 2 ya se habían posicionado de manera muy clara y explícita para disminuir este contagio de persona a persona, tomando medidas como el cierre de espacios públicos y la cancelación de clases. Y añade, Alejandro, y usted que nos escucha y que nos ve, el representante de la Organización Mundial de la Salud en México dijo que sí se están cubriendo todos los casos sospechosos y que el país ha sido totalmente coherente con el llamado del director general de la OMS de hacer pruebas al 100% de los casos sospechosos y de sus contactos, que es uno de los cuestionamientos que se le ha hecho desde el ámbito de los seguidores de Felipe Calderón, que dicen, es que no se están haciendo pruebas, claro, por tanto, están ocultándose cifras. Claro, bueno, son los mismos que llenaron de mascarillas el país en 2009 y que hoy, pues, sabemos no eran necesarias, ¿no? Ese es el tipo de personajes. Bueno, pues, ¿qué te esperas de Thalía? No tiene mucho conocimiento de estos temas.
Y de Calderón Talía también. está también en su derecho, pero no, de Calderón sí. Calderón Pues ostentó el poder Lo- como jefe de Estado durante un sexenio y el problema no es que lo haya ostentado, ya quedó en la historia. El problema, y por eso es un asunto de interés público lo que diga o deje de decir, es que quiere una vez más el poder. Para eso está creando un partido político, sino ¿para qué? Sino que se vaya a vivir de tantos millones que le administran unos amigos que tiene. Bueno, pues ahí lo tiene. Ese es el texto que difunde la agencia española EFE. Esta entrevista con el representante de la OMS en México. La entrada dice: creo que estamos un paso adelante, es decir, México, ocupando esta experiencia. Bueno, la mayoría de las entrevistas también advierten una cosa, Álvaro, Sí. que no hay manera de medir los resultados en este momento, que en realidad lo que estamos viendo, y ambos personajes lo dicen, tanto el de la OPS como el de la OMS, dicen que en este momento se puede decir esto, pero veremos Claro. cómo evoluciona la crisis, Álvaro. De hecho, en esta entrevista con la agencia EFE, el representante de la Organización Mundial de la Salud aclara, dice, en esta fase 2, o sea, después de que reconoce que el gobierno federal y también gobiernos estatales han actuado de manera positiva, dice, sin embargo, que en esta fase 2 esto deberá cambiar, pues ahora deberá aplicar la prueba, el gobierno, a cualquier persona que presente un síntoma relacionado con el COVID-19 y que haya estado en una zona donde hay transmisión comunitaria. Asimismo, dijo que para enfrentar esta situación, los recursos financieros deberían fluir sin restricción de la llamada política de austeridad. Es decir, sí, ya apapachó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero está diciendo aguas y advierte pues lo que es, por eso entramos a la fase 2, porque ya hay transmisión comunitaria. ¿Y dónde hay más riesgo? Pues naturalmente donde hay mayor número de personas, mayor concentración de personas, como es el caso de la ciudad y del Valle de México. Y a eso obedece naturalmente lo que el día de ayer el gobernador del Estado de México anunció y la víspera la jefa de gobierno en el sentido de cerrar todo tipo de establecimientos para evitar justamente la congregación de personas y solamente permanecen abiertas o deberán permanecer abiertas las tiendas para que abastecen alimentos y las farmacias. El subsecretario López-Gatell, también el representante de la OMS en esta entrevista con EFE, hablan de aplanar y prolongar la curva de infección. Aplanar y prolongar la curva de infección. ¿Qué significa aplanarla? Bueno, lo que ha sucedido en los países, ahorita se lo vamos a explicar cuando regresemos del corte con gráfico, pero se lo voy a decir muy rápido antes de irnos a este corte y lo analizamos ya un poco más. No es lo mismo que un sistema de salud agarre un aumento brutal de casos exponencial porque no tienes camas suficientes. Así es. O sea, no hay nunca en un país camas, nunca. El país mejor dotado no tiene camas para atender un brote. Estamos hablando de los sistemas de salud más relevantes de Estados de Unidos. Europa o de Europa. Sí, o Estados Unidos en este momento. Bueno, en una curva brutal, no existe país que tenga camas para atenderlo. Pero si esta curva tú la aplanas. No se deja crecer. No se deja crecer. Y se le administra, es decir, se prolonga esta curva. Digo, se va a haber este pico. Pero en lugar de que se dé así, pues que se dé de manera paulatina, claro, porque tienes maneras de entregar camas a los que están en ese momento infectados, luego regresarlos a sus casas y luego otra vez meter otro grupo. En fin, a eso se refieren, los dos hablan de aplanar y prolongar la curva de infección. Son las 6:55 de la tarde, 56 de la tarde, Álvaro.
Vamos a un corte, Y recuerda. vamos a volver, si te Exacto. parece, Alejandro, antes del reporte que a las 7 de la noche dan las autoridades de salud, le queremos decir qué dice el decreto que emitió hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador para proteger a los sectores más vulnerables. Y ¿Qué te luego parece? también, me parece muy bien, y también queremos hacer notar a usted que tenemos aquí en este cuadrito, Por que se ve supuesto. aquí, el lenguaje de señas mexicana. Le agradecemos a Griselda Yebra y a Ivonne Cárcova, que han estado aquí en esta transmisión, pues intérpretes de lengua de señas mexicana, para que nadie, absolutamente nadie, se quede sin la posibilidad de escuchar la octava, de ver la octava, de informarse a partir de la octava y sobre todo aquí en Los Periodistas. Volvemos.